Bien, el Evangelio que acabamos de escuchar es el Evangelio de Lucas. Seguimos con el Evangelio de Lucas. Y nos trae este domingo una mesa, una invitación, varios invitados. Así comienza el Evangelio. A Jesús lo invitan a la casa de un fariseo y por lo general los fariseos eran personajes importantes, o al menos ellos así lo consideraban muy importante. Jesús es invitado a cenar y él observaba, no se le escapaban detalles a Jesús, él observaba que a medida que caían los invitados elegían los mejores lugares. Y a Jesús se le ocurre poner esta parábola, este ejemplo. En una boda, menciona que hay una boda donde los invitados también empiezan a entrar a la boda, a la cena, y empiezan a elegir los mejores lugares. Y él hace esta referencia, dice que le llama la atención, le dice, ustedes no hagan lo mismo, porque puede ser que esos lugares importantes estén reservados a personas más importantes, y serían desplazados, quedarían en ridículo, serían humillados delante de todos al ser desplazados a lugares menos importantes. Por lo tanto, dice Jesús, ustedes no hagan lo mismo. Dice después más adelante, el que se ensalza, el que se agranda, será humillado, y el que se humilla será ensalzado, será enaltecido. Fíjate vos qué detalle, arranca con eso Jesús y es impactante y es fuerte el Evangelio, porque así comienza, ¿no? Porque condena el agrandado, condena la soberbia. Y creo que esto a mí me hace ruido, supongo que a muchos de nosotros nos puede hacer ruido en nuestra conciencia. ¿Cómo nos manejamos en la vida? Porque de nada sirve hablar de lo que dice Jesús, de lo que dice el Evangelio, si no nos bajamos nuestra vida cotidiana, si no lo ponemos en práctica, si no lo vivificamos. Así que creo que en este Evangelio lo primero que nos trae esta pregunta Jesús. ¿Cómo nos manejamos en la vida cotidiana? ¿Cómo andás con la humildad? ¿O qué tan soberbio sos? Vamos con la humildad primero. Humildad viene de la palabra humus, o sea, tierra. Jesús no pretende que sea más ni menos, o sea, no somos más que nadie ni menos que nadie. Eso está claro. Eso significa humildad. Humildad, o como lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, dice humildad es andar en la verdad. Fíjate vos qué relación, uno dirá, pero ¿qué tiene que ver la verdad con la humildad? Porque uno por ahí se considera que el ser sumiso es ser humilde. No, cosa totalmente distinta. El ser humilde tiene que ver con la verdad, como lo dice Santa Teresita, y tiene que ver con conocer la verdad. La verdad, el mismo Jesús lo dice, yo soy la verdad. La verdad te revela la gracia de Dios, te revela lo que es Dios. Recuerden que el domingo anterior puse este ejemplo, ¿no? Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque ocultaste las cosas del reino, las cosas de tu reino se las ocultaste a los poderosos y a los que se dan por inteligentes de este mundo, y se las revelaste a lo más pequeño. Más pequeño, aquellos que andan en la verdad, aquellos que son puros, aquellos que son humildes. A ellos les has revelado el reino de Dios. Y eso tiene que ver con la humildad. Ahora pasemos a la soberbia. Vamos a seguir después con el tema de la humildad. Pasemos a la soberbia. ¿Cómo andamos con la soberbia? Fíjate que este pecado, para algunos teólogos, es el pecado por excelencia. Es la madre y el padre de los demás pecados. Un pecado capital, sin lugar a duda, ¿no? Para otros teólogos hablan de entre la soberbia y el orgullo. No importa. Es un pecado grave, sin lugar a duda. Y esto tiene que ver con el primer pecado, el pecado de Adán, y tiene que ver con el pecado antes que el pecado de Adán, el pecado de Satanás, del ángel caído. Aquel ángel es paradójico, aquel ángel que pretendía ser como Dios, pero sin Dios. Y digo paradójico porque el mismo Jesús en otra parte del Evangelio nos dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Sean perfectos como mi Padre es perfecto, el Padre de ustedes. Uno cuando escucha las palabras de Jesús dice, no, pero pará, Jesús, ¿cómo hago yo para ser perfecto? Todos sabemos que nadie es perfecto en el mundo. Es que la perfección, como la eternidad, comienzan aquí y ahora, no empiezan, no comienza en la muerte. Comienzan, o después de la muerte, comienzan aquí y ahora, la eternidad. Y la perfección es de Dios, le corresponde a Él. Por lo tanto, la eternidad como la perfección comienzan aquí y ahora con Dios, no sin Él. Con Dios, no sin Él, lo repito. Y esto es lo que le pasó al ángel caído. Él pretendía ser como Dios, pero sin Él. Y se equivocó. Sin Él no se puede. Entonces ahí está el error, ese pecado de pretender, ese pecado de la soberbia. Yo me las arreglo sin Dios. Así que vale esta pregunta, ¿no?
¿Cuántas cosas hacemos, cuántas cosas haces desde que te levantás hasta la noche, desde el primer día hasta el que culmina la semana, en este año? ¿Cuántas cosas hiciste sin Dios? Cosas importantes, por supuesto, pero hasta de lo más simple hasta lo más complejo. Desde que te lavas los dientes y salís a trabajar hasta un casamiento, emprender un comercio, un negocio, comprar una casa, un automóvil, vacaciones, en fin, un divorcio, cualquier cosa importante. ¿Cuántas cosas hacemos sin Dios? Es como que a Dios lo buscamos en otra oportunidad, en otro momento. A veces cuando estamos mal de salud, cuando las cosas realmente nos apretan, entonces ahí es como que recurrimos, decimos, bueno, Dios en algún lado está, y recurrimos a Él. No digo que esté mal, está perfecto, pero ¿cuántas cosas hacemos sin Dios? Y ese hacer sin Dios tiene que ver por el lado de la falta de humildad. Y cuando nos alejamos, a medida que nos vamos alejando de la falta de humildad, a medida que nos vamos alejando de la humildad, por lo tanto, empezamos a caer en la soberbia. ¿Cómo nos manejamos en la vida cotidiana? Desde que tomamos un taxi, un micro, ¿cómo nos manejamos? Somos los primeros en querer tomar el automóvil, el micro. Hace poco estaba viendo donde en las redes sociales, donde lo filmaron, donde había una mamá con un niño en brazo, varios ejemplos. Y los que estaban sentados se hacían los dormidos como para no darle el asiento a esa mamá, ¿no? O a una mujer embarazada. Qué gesto de humildad, ¿no? O mejor dicho, qué gesto de soberbia. Bien, después dice Jesús, pone este otro ejemplo. Ustedes no hagan lo mismo, al contrario, cuando des una cena, invitá a los más pobres, a aquellos que no tienen nada, a los lisiados, los enfermos. Que yo te hago esta pregunta, porque esta pregunta también la trae Jesús, ¿no? Si hicieras una gran cena, ¿a quién invitarías? ¿A quién invitaríamos? Yo me pongo también en tu lugar, yo soy parte de todo esto, no es que yo me quiero excluir. ¿A quién invitaríamos realmente si hiciéramos una cena? ¿Invitaríamos a los pobres? ¿Invitaríamos a aquellos que están marginados? Y por ahí diríamos, si encontramos un linchera, algún mendigo en las afueras, que huele mal, que tiene aspecto feo, ¿cómo lo sentaríamos en nuestra mesa? Jesús dice muy claro, dale el vestido. Cuando estaba desnudo me vestiste, cuando estaba hambriento me diste de comer. Y a ellos justamente les espera que le abra la puerta del reino, a esos que obraron de esa manera. Por eso hace esta referencia Jesús, ¿no? De que cuando des una cena invitá a los más pobres, a los más marginados, porque ellos no tienen cómo pagarte. En cambio, la paga viene de Dios. Entre más endeudado está ese invitado con vos, el deber de pagarte es de Dios. Y Dios no olvida. Ese es un gran detalle que tenemos que tener en cuenta. En eso Dios no olvida y no se le escapan estos detalles de tu misericordia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero arrancar desde el comienzo del Evangelio que empieza con la invitación, y con esto también quiero concluir. Ahora, yo dije que este Evangelio comienza con una mesa, y está todo lo relacionado a la mesa. Fíjate que tres aspectos. ¿Qué es lo que se hablaba en la mesa a la hora de comer en aquel tiempo? ¿Qué se habla hoy en la mesa de nuestro tiempo? ¿Y qué se debería hablar? Vamos con la primera parte. En aquel tiempo se hablaban, sobre todo en este contexto, del fariseo, ¿no? Personas importantes, pues imagínate que al llevarlo a la actualidad vendría a ser como si estuviera comiendo en la casa de un político, de un gobernante, de un gobernador, de un empresario. ¿Y qué se hablaría en esa clase de mesas, en esa clase de invitados, en ese entorno? Sí, por lo general en aquel tiempo se hablaba de negocios, de cómo comercializar el olivo para el aceite, la uva para el vino, el ganado, el trigo, etcétera, ¿no? Se hablaba de negocios, siempre se hablaba de negocios y sobre todo de los logros obtenidos. De eso se hablaba. Y entre más logros, era un poco que más se agrandaban, justamente hablaba de la soberbia, ¿no? De eso se hablaba en aquel tiempo. ¿Qué se habla en el tiempo de hoy, en nuestras mesas? ¿Qué se habla hoy en la actualidad en nuestras mesas? Estamos plagados de tecnología. La bendita tecnología nos ha invadido, sin lugar a dudas, para bien o para mal, pero ahí está, y es nuestra. Semejantes televisores plasma, LCD de 40 pulgadas o más, qué sé yo, tablet, celulares,
estamos conectados, estamos en la tele y vemos que estamos conectados con el mundo. Estamos conectados con todos. Tenemos no sé cuántos WhatsApp, cuántos vistos en el WhatsApp y cuánto me gusta en el Face. ¿Estamos conectados realmente? ¿Estamos conectados con nuestros seres queridos? Yo preguntaba qué se debería hablar en nuestra mesa. ¿Cuánto me gusta tener de tu hijo, de tu esposa? ¿Hablaste con tu familia? ¿Estás conectado con tu familia? ¿Estás conectado con tu entorno, con tu familia, con tus seres queridos? Y para culminar, te traigo esto. Voy a poner a prueba tu imaginación y tu fe, por supuesto. Te puede faltar fe, lo que no te puede faltar es imaginación. Por lo tanto, hoy Jesús viene a cenar a tu casa. Hoy Jesús viene a cenar a tu casa. Imagínate ese cuadro. ¿De qué crees que hablaría Jesús con vos? ¿Qué te preguntaría? En realidad, lo que Él te pregunte ya conoce la respuesta. Pero nosotros a veces hacemos lo mismo con nuestros hijos. Cada vez que le preguntamos a veces cosas a nuestros hijos, ya conocemos la respuesta, pero es bueno que ellos respondan para saber, para que se escuchen y que conozcan lo que están respondiendo. Por lo tanto, cualquier pregunta que te haga Jesús ya la sabe. Entonces, ¿qué le preguntarías vos a Jesús? ¿De qué hablarías vos con Jesús? Es algo que vos te tenés que llevar en este Evangelio. Yo hoy voy a cenar con Jesús. Esta noche Jesús va a cenar en mi casa y yo voy a hablar con Él. Así que te propongo esto. Con este cierre, con esta culminación del Evangelio, de esta reflexión, te propongo que no dejes de imaginarte a Jesús en tu casa, porque hoy esta noche va a cenar a tu casa y va a conversar con vos. Así que prepara no solamente un plato más para la mesa, sino también prepara un tema de lo que vas a hablar con Jesús. Que así sea. El Cirineo.